Bueno chicos, buenas noches. Pues vamos a hacer esta clase de manera virtual. Estamos con el curso entonces de cálculo diferencial. Y pues continuamos en el tema de los límites, ¿no? Continuamos el tema de límites, del cual pues ya en clase habíamos adelantado un poco y habíamos analizado algunas funciones muy particulares, ¿no? Y en ese análisis de esas funciones miramos que prácticamente nos acercábamos a un valor numérico, ¿no? Entonces teníamos, en términos generales, analizamos algunas funciones particulares, ¿no? Donde el valor de x era un valor fijo a, o también en otra notación un valor fijo x sub 0, ¿no? Por ejemplo, y igual a 1 sobre x puede ser un ejemplo de una función particular. Esta es una función racional y tiene un dominio particular, ¿no? Que ustedes ya lo conocen. El dominio es aquel conjunto de números reales o aquellos valores que puede tomar x de tal manera que al evaluarlo en toda la función nos dé otro número real, o sea, donde este y va a ser otro número real. Ese es un dominio. Es un subconjunto de los números reales. Hay casos en donde va a ser todo el conjunto de números reales. Por eso una notación muy común matemática es que el dominio de la función va a estar contenido, o propiamente contenido, en los reales. Es decir, que puede ser menor o igual, menor como subconjunto. Entonces, el dominio de esta función particular, ¿no?, de la que estamos analizando aquí, esta función 1 sobre x, pues equivale, como ya lo hemos analizado, como ya lo analizamos en clase, a todos los números reales, excepto uno solo, que hace que esta función no exista, que es el 0. En todos los demás no hay ningún problema. Luego el dominio son todos los reales menos el 0. Si hablamos de la gráfica, ¿no?, tracémosla por acá. ¿Qué pasa? En este valor 0, que prácticamente está aquí, en todo el origen, ahí está 0, significa que la función no existe, por lo que ya mencionamos. No, al evaluarla en 0, la función no es un número real, no nos da prácticamente nada. Pero si tabulamos, ¿no?, o evaluamos la función en valores particulares, notamos que nos da una curva en la parte derecha para valores positivos de ese estilo y para valores negativos de ese estilo, ¿no?, haciendo un esbozo de la gráfica. Se llaman ramas, ¿no? Son ramas de esta gráfica, ¿ya? Y las cuales pues se van al más infinito o al menos infinito, pero jamás tocan o cruzan al eje X y jamás cruzan o tocan al eje Y. Por lo tanto, el eje X es una asíntota horizontal y el eje Y es una asíntota vertical, ¿ok? Y prácticamente, mirándolas como rectas, pues Y igual a X, que es prácticamente perdón, Y igual a 0, no Y igual a X porque estaba trazando una recta. Y igual a 0 es una asíntota vertical de esta función y X igual a 0 es una asíntota horizontal, ¿no? Entonces recuerden estos conceptos. Esta es una asíntota vertical y esta es una asíntota horizontal de esta función, ¿no? Y por ende es lógico que el rango de esta función, ¿no?,
también sea los reales menos el 0. Entonces borremos esto de por aquí. Y prácticamente es una función en particular donde su dominio equivale también al rango de la función. Son todos los reales menos el 0. Entonces tanto dominio como rango son iguales en esta función, como ya le he mencionado, una función particular racional. Pero entonces gráficamente ya podemos observar qué pasa o qué puede pasar en los alrededores de este punto 0, ¿no? Y es que si yo me acerco a 0, la imagen de este punto se va hacia el infinito. Eso podemos observar. Entre más me acerco a 0, la imagen se va más arriba, ¿no? Tanto por derecha, o sea, de este lado, como por izquierda. Si yo me acerco a 0, se va en negativo hasta el menos infinito. Pero todo esto ocurre en los alrededores del punto 0, aquí, en los alrededores. Esto se conoce en matemáticas como una vecindad. Es un término muy común, natural, un término muy usual, una vecindad. En este caso, en los alrededores del 0, tanto por izquierda como por derecha. Y ahí apuntamos pues hacia la construcción de lo que es la definición de límite, ¿no? Es mirar prácticamente el comportamiento de una función en los alrededores de un valor fijo, ¿ya? Donde precisamente esa función en ese valor fijo, en la mayoría de los casos, no va a existir en algunos. Pero el límite también se puede construir a partir de valores fijos donde tal vez la función sí exista. Pero eso no nos interesa, ¿no? Pero el límite se crea particularmente para analizar aquellas funciones donde no está definida, como en este caso en 0. Y mirar entonces en los alrededores qué pasa con el comportamiento. Si no existe realmente, o sea, si no es un número real, o si de pronto por sus características matemáticas sí existe y va a ser un número real, ¿no? A eso se lo conoce como límite, pero enfoquémonos más hacia allá su definición y por ahora pues la noción de su definición de límite. Límite, la definición usual, normal, para una persona, para uno que no estudie matemáticas, o bueno, es simplemente como un extremo, es el límite, ¿no? Como un extremo, que en muchas ocasiones al extremo, pues generalmente en lo real, pues si tenemos por aquí un extremo de algo, ¿no? Generalmente siempre lo vamos a conseguir a ese extremo, vamos a llegar de alguna manera a ese extremo, ¿no? Ese límite. Cuando llenamos un tanque o un vaso, pues sabemos que esta parte superior es su extremo, y si lo llenamos, pues en algún momento vamos a alcanzar ese extremo, y pues y esto pues se va a regar el agua, ¿listo? O sea, la idea del límite es muy normal en cuestiones físicas, siempre va a haber un límite que en algunos casos lo vamos a conseguir, pero acá el límite tiene una relación a lo mencionado, porque de alguna manera nosotros nos vamos a acercar, ¿no? Nos vamos a acercar a ese límite, pero nunca vamos a poder llegar exactamente a ese límite, que es un límite numérico, ¿ya? Entonces, ahora, ese límite acá, al ser numérico, ¿no? Va a ser un valor fijo x sub 0, y por lo tanto nos podemos acercar por izquierda y por derecha cada vez más, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a acercar a ese valor x sub 0. Y si estamos hablando de que este x sub 0 es un valor del cual depende otra variable, que va a ser otra variable y, es decir, f va a depender de x. Entonces, como están relacionados los dos, si nosotros nos aproximamos a este valor x sub 0, ¿qué va a pasar con y? En y también va a suceder lo mismo, ¿no?
Y eso es lo que vamos a estudiar. No necesariamente va a pasar eso. Eso es lo que vamos a estudiar. En Y, ¿qué va a pasar? Pues también, si nos acercamos por izquierda, pues de pronto por acá nos estemos acercando de alguna manera a este valor Y lo voy a llamar Y sub 0, ¿no? A un valor Y sub 0. Que realmente este se va a considerar como límite si es que se cumple esto, ¿no? Si al acercarnos a este valor fijo por izquierda y por derecha en una vecindad, es decir, en unos valores muy cercanos, acá también sucede lo mismo, se acercan también por izquierda y por derecha a este valor sin ser exactamente Y sub 0, entonces a esto se lo considera como un límite y se dice que ese límite sí existe. No, sí existe. Prácticamente, la definición de límite se configura a partir de estas características matemáticas. ¿Cuáles características matemáticas? El de acercamiento. El de acercamiento, pero un acercamiento, valga la redundancia aquí, cada vez más cercano, ¿ya? Y por lo tanto, para no hablar en esos términos, un acercamiento infinitesimal. Infinitesimal, ¿no? Pequeño. Y entonces, cada vez que nos vamos a acercar a un valor fijo, no nos sirve acercarnos con valores enteros, sino más bien valores decimales que estén cercanos al valor fijo, al valor de acercamiento, ¿no? Valores de orden digamos, de distancia al valor fijo del orden de 0.1, de 0.001, y si son menores a eso, pues mucho mejor, ¿no? De estas cuestiones, pues ya con algunos ya los he analizado en clase, y por eso el análisis de esa función, que ahorita estoy borrando su gráfica de la función racional 1 sobre x, pues lo que hicimos es un análisis numérico, ¿no? Y también lo hicimos geométrico. Al hablar de geométrico es mediante su gráfica. Y entonces, al mirar qué pasa con la función, f de x igual a 1 sobre x, lo que se hizo es un análisis numérico y prácticamente una especie de tabulación, ¿no? Eso fue lo que tomamos, una especie de tabulación, recordando. Desde aquí x y acá está su imagen, f de x o y, ¿no? Recuerden que f de x es también la variable y porque está dependiendo de x. Y entonces aquí nos vamos a acercar al valor donde esta función no existe, o sea, al 0. Este es el valor centrado por acá. Y como ya lo mencionamos, el 0, para poder mirar qué sucede con f, debo tomar valores cercanos a 0 por izquierda y por derecha, cercanos, muy cercanos, ¿no? A 0, pero no puedo tomar a menos 1, aunque está por la izquierda, y no puedo tomar 1, aunque está por la derecha, sino valores más cercanos a ellos. O sea, por eso hablaba de decimales, ¿no? Entonces, habíamos escogido algunos, por ejemplo, por acá, valores cercanos que estén a la izquierda del 0, ¿no? Puede ser 0,1, un valor cercano, ¿ya? Uno más pequeño y más cercano a 0, menos 0,1, perdón, menos 0,1, otro más cercano, y uno más cercano, menos 0,01, ¿ya? Pueden darse cuenta que la relación entre ellos es que el de acá es mucho mayor que el de abajo, y este a su vez mucho mayor que, pero en valor absoluto, ¿no? O sea, están más cercanos a 0. Ahí estoy haciendo algo incorrecto, ¿no? Menos 0.1, al estar más a la izquierda, es más pequeño que el de abajo, y este es más pequeño a su vez que el de abajo, ¿ya? Entonces, la idea es que estén más cercanos aquí, al 0. Y el más cercano al 0 es este, ¿ya? El que le sigue es 0.01 y el que le sigue es 0.1, ¿no? Porque 0.1 va a estar más por acá, menos 0.1, y menos 0.01 va a estar más hacia acá, ¿no? Asumamos que 0.1 va a estar por aquí, y este de acá va a estar mucho más cercano. Ahora, valores cercanos por la derecha, o sea, positivos.
positivos 0, 1, un poco más lejano, más cercano 0.01 y más cercano 0.01 y a uno más cercano 0.001. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden ver que este contiene más ceros y por lo tanto está más cerca al 0. ¿Ya? Por ende, vamos a hacer una especie de tabulación para mirar qué sucede aquí, ¿no? ¿Qué sucede con este valor? ¿Qué sucede? Esa es la incógnita, no sabemos. Aunque gráficamente ya nos dimos cuenta más o menos qué va a pasar allí, ¿no? Pero necesitamos ser más precisos. Entonces, ¿qué valores tomamos? Pues estos de aquí, ya, por la izquierda. Entonces, el más grande más a la izquierda. Entonces, menos 0,1 iría por aquí, lo que voy a alcanzar. Aquí iría menos 0,01. Bueno, voy a borrar esto porque no me va a alcanzar. Ya necesito hacer esos espacios más grandes, pero prácticamente lo que estoy haciendo es recordar lo de la clase pasada, ¿no? Entonces por aquí está 0, por acá está menos 0,1, por acá más cercano está menos 0.01 y más cercano está menos 0.0, borremos el 0 este, 0.01, ¿ya? Y entonces por aquí va a estar el 0, miren. Y hacia la derecha pues van a estar los mismos, pero opuestos a estos, ¿no? Entonces, ¿quién va a estar? 0.001, miren que es el mismo que escribí acá, pero con signo positivo. ¿Por qué? Porque son opuestos al origen, son simétricos. 0.01 y finalmente 0.1. Esos son válidos en este caso. Bueno, entonces, ¿qué pasa al usted calcular 1 sobre menos 0.1? ¿Ya? Eso le va a dar prácticamente 10 al evaluarlo. Si usted lo evalúa 1 sobre, negativo, ¿no? Menos 10, eso nos va a dar menos 10. Se lo puede evaluar en su calculadora como quiera, pero 1 sobre 0.1 es 10. 1 sobre 0.01 negativo es menos 100. Aquí es menos 1000. Y entonces aquí, como lo había mencionado, esto es una incógnita. Lo sabemos, porque en 0 no existe. La función en 0 no existe. Para el lado derecho va a ser lo mismo, simétricos. Va a ser 1000. Opuestos, ¿no? 1000 va a ser 100 y va a ser 10. Y entonces, si aquí pusiera, podemos observar, si hubiese puesto más tabulaciones, valores más cercanos a 0, me invento, menos 0.0001, ese va a ir a ¿dónde? A menos 100.000. Y si aumento a menos 1.000.000. Y entonces, ¿qué puedo decir? ¿Para dónde se va esto? Esto tiende cada vez más que me acerque a 0, esto tiende ¿a dónde? A menos infinito, porque miren ese salto de menos 10 pasa a menos 100, y de menos 100 pasa a menos 1000, y de menos 1000 a 10.000, y luego 1.000.000. Entonces, ¿a dónde se va? Cuando más me acerco a 0 por la izquierda, pues a menos infinito. Y si me acerco a 0 por la derecha, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, pues a más infinito por la derecha. Y por la izquierda a menos infinito. ¿Qué conclusión hago? La idea de que existe el límite es lo que mencioné anteriormente. Si yo me acerco, ¿no?, a un valor fijo, volvamos a hacer la gráfica por acá. Si yo me acerco si yo me acerco a un valor fijo, aquí, a un valor fijo A, ¿ya?, por izquierda, perdón, por izquierda, por derecha, bien, yo me acerco por izquierda y por derecha. Las imágenes, o sea en Y, las imágenes también deben acercarse a un valor fijo Y sub 0, también por encima del número y por debajo, digamos si estamos hablando del eje Y. Por encima, mayores a él o menores, también deben irse acercando. No alejarse, sino irse acercando. Pero acá, ¿qué pasa? Si se acerca por la izquierda se va a menos infinito y si se acerca por la derecha se va a más infinito. No se acerca a ningún número real, no se está acercando. O sea, ¿hay límite o no hay? No hay límite.
No hay límite en esta ocasión, ¿no? No lo hay. Y esa es una de las primeras condiciones de la existencia del límite. Es que tanto por valores cercanos al valor de acercamiento por izquierda y por derecha, la imagen también debe acercarse por izquierda y por derecha del número, o por valores mayores o menores, deben acercarse al número. Pero debe ser un acercamiento también infinitesimal, porque estos acercamientos son pequeños. Estos acercamientos también son pequeños, son infinitesimales, así se llaman, ¿no? En ocasiones el cálculo diferencial se lo conoce también como cálculo diferencial infinitesimal, porque prácticamente estudia los acercamientos, las aproximaciones, los infinitésimos, ¿no? Y las linealizaciones, que es la base del cálculo, ¿no? Entonces, algo que más adelante pues ya lo consideraremos. Eso es lo que hablamos del límite, y entonces este aspecto numérico también se observa en la parte gráfica, que ya la analizamos, y si usted se devuelve y observa la gráfica se puede dar cuenta que también se va a más infinito y a menos infinito, como yo lo mencioné. Entonces, de forma analítica y a su vez simbólica, ¿qué pasa? ¿No? Nos acercamos por izquierda y nos acercamos por la derecha. ¿Siempre a dónde? A un valor fijo, A, o en este caso también x sub 0, o A si lo quiere llamar, ¿no? Donde en este caso la función no existe, pero igual puede existir o no existir. Pero nos interesa la idea de a dónde acercarnos. En la mayoría de los casos es donde la función no exista, ¿listo? ¿Y qué pasa? Tenemos que observar qué sucede con la imagen de f de x sub 0. ¿Qué sucede con la imagen que es f de x sub 0? O sea, y sub 0, otro valor fijo. ¿Qué pasa entonces también por la izquierda? ¿Y qué pasa también por la derecha? ¿Será que también se acercan? Entonces, para este caso particular que analizamos, resulta que no se acerca a un valor fijo o a un número real. ¿A dónde se iban? A menos infinito y a más infinito. Entonces, para poder escribir eso de manera más elegante en matemáticas y establecer ya como una especie de definición, entonces, ¿qué se hace? Que en vez de escribir esto en letras, que queda feo, entonces, ¿qué se hizo? Hablar de acercamiento, de aproximación, y entonces, ¿qué sucede? Se escribe esto. Por izquierda, acercamiento por izquierda, se escribe así: límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, o sea, x sub 0 supra más. ¿De quién? De la función que estemos analizando. Y el límite por la derecha se escribe límite, está feo, escribe límite cuando x tiende a x sub 0, no pude hacer bien esta fichita de acá, bueno, recuerden que siempre es complicado con este lápiz táctil. Bueno, así, bueno, es una flecha que no lo puedo hacer. Listo, cuando tiende a un valor fijo x sub 0, puede llamarlo a o b, ¿no? Por la derecha, o sea, supra más. ¿De qué? De la función f de x, ¿no? Debe ser, prácticamente, estos dos deben ser iguales para que el límite exista, y debe ser un número real. Debe ser un número fijo, un número real. Entonces, si estos son iguales, entonces usted que concluye que el límite, ya no laterales, sino todo el límite, cuando x tiende a x sub 0 de la función, va a ser igual al número que le dio. Ese número, por convención, se lo llama L. Es decir,
el límite. SL va a ser un número real, ¿no? Eso va a ser prácticamente. Para nuestro ejemplo anterior, entonces, ¿qué sucedió? En nuestro ejemplo anterior, borremos esto. Y sacamos la conclusión. En nuestro ejemplo anterior de esta función, ¿no? De esta función. ¿Qué sucedió? No nos acercamos a un número. Luego, estos son, bueno, primero que todo, no nos acercamos a un número. ¿Por qué? Porque empezando, esto nos dio por la izquierda, se fue a menos infinito. Y por la derecha se fue a más infinito. Primero, no son iguales, son diferentes. Además que no son números reales, porque van al menos infinito y al más infinito. Pero de todas maneras, si hablamos de existencia, sí existen. Pero es un menos infinito y es un más infinito. Pero no cumplen la característica más importante de los límites, que sean iguales, o sea, son diferentes. Entonces, ¿usted qué concluye? Entonces, el límite de x cuando esta x tiende a 0, ¿de quién? De la función f de x. Y no voy a escribir f de x, sino la función de 1 sobre x, no existe. ¿Ya? Eso sería prácticamente en forma simbólica. Aquí tengo un error, por cierto. Aquí no es límite por la izquierda. Límite por la izquierda es supra menos. Lim x sub 0 supra menos. Y por la derecha es supra más, ¿no? Aquí pues me equivoqué ahí al escribir. Pero es por la izquierda, es x tiende a x sub 0 supra menos. Y por la derecha es x tiende a x sub 0 supra más. Son notaciones y conceptos que se utilizan acá en matemáticas, ¿no? Entonces, pueden ver que este límite no existe. No solamente cuando es menos infinito o más infinito, sino, por ejemplo, cuando le da un número por acá 2 y digamos por acá menos 2. Son diferentes, son opuestos. Y más cuando son números totalmente distintos, ¿no? Si les da 3 o acá 5, pues a pesar de ser números reales, pero son distintos, entonces el límite tampoco no existe. Yo en clase di algunos casos particulares de esta cuestión, ¿no? Y nos faltaba un caso especial, ¿no? Porque vimos y analizamos varios ejemplos que ustedes seguramente los deben recordar, o si no los tienen en su cuaderno, ¿no? Entonces, prácticamente hice como un resumen de lo que ya se había hablado, de lo que es el límite en sí, ¿no? Un acercamiento infinitesimal de la variable independiente, y la idea es mirar qué sucede en la variable dependiente, si se acerca nos acercamos a un valor fijo o no, ¿ya? Y entonces hubo varios casos que estudiamos por allí. Pero nos faltaba un caso particular, un ejemplo particular, ¿no? Un ejemplo. Un ejemplo de los casos que pueden pasar. Un ejemplo de los casos que pueden pasar. Pues ¿no? De la función y igual a sen de 1 sobre x. ¿Ya? Y bueno, ¿y en dónde es que vamos a estudiar el límite de esta función? En la mayoría de las funciones los estudiamos en aquellos valores donde la función no existe. Note el argumento, esto se llama argumento, ¿no? Aquí dentro de la función seno puede ir cualquier valor o cualquier expresión matemática, y tenemos una expresión matemática 1 sobre x. Y al ser 1 sobre x, una expresión matemática, pues también tiene una limitante. Esta no existe cuando x vale 0, porque 1 sobre 0, esto no existe. ¿Ok? Por lo tanto, ¿quién sería primero el dominio de esta función? De su f. Bueno, si usted recuerda, por acá, si usted recuerda, la función, aquí está x y aquí está y. Si solamente observamos la función seno, sin observarlo de adentro, sabemos que la función seno, sin observar el argumento, porque este argumento hace que la función cambie y la vamos a trazar luego al final.
Pero sin mirar el argumento, si yo recuerdo la función entonces acá, si yo recuerdo esta función, la estándar, y igual a sen de x, mire, sabemos que la función sen de x, ¿no? Recordemos su gráfica. Entonces por aquí estaba ¿quién? Por aquí estaba dividido el eje x, bueno, aquí estoy haciendo un esbozo de la gráfica, en que se divide en partes iguales, múltiplos de pi medios, entonces por aquí estaba pi medios, por aquí estaba 3 pi medios, por aquí estaba, perdón, aquí estoy mal, 3, aquí estaba pi, aquí estaba 3 pi medios, y aquí estaba 2 pi, y esto sigue, pues, ¿no? Y acá los opuestos a estos, menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios, y etcétera. Bueno, entonces, y por aquí ella va oscilando entre 1 y menos 1. Entonces, su gráfica viene así, ¿no? Me disculpan ahí porque es siempre difícil dibujar, bueno, esa es la idea. Donde aquí pues prácticamente no sobrepasa 1, pero sí lo toca, y no sobrepasa a menos 1. Entonces aquí está menos 1. Ese era un esbozo de la gráfica. No puedo hacer la curva bien por el problema del lápiz táctil, pero bueno, ya recordarán cómo es eso, ¿no? Entonces, sabemos que el dominio de esta función no tiene restricciones, son todos los números reales. El rango pues sí está entre menos 1 y 1. Pero acá, si nos devolvemos esta estructura, es seno de 1 sobre x. Por lo tanto, la función seno, aquí puede ir cualquier número real. O sea, 1 sobre x puede ser cualquier número real. Y sen va a existir. Pero, excepto cuando es 1 sobre 0. En 1 sobre 0 la función no existe. Luego el dominio de esta función, porque ya el argumento está modificado, ya no sería todo esto. Ya no sería esto. Va a cambiar. Ya vamos a ver cómo cambia. Pero nos interesa el dominio. Solamente hay una restricción. Cuando x vale 0. ¿Ya? Para los demás valores va a existir. Aunque su forma ya no va a ser así como acá, oscilante, bonita. Va a ser muy diferente. Pero entonces el dominio, vuelve y juega, van a ser todos los reales menos el 0. Muy parecido al dominio de la función que analizamos anteriormente, ¿no? Coinciden ahí esos dominios. Bueno. Entonces, tenemos a esta función con su dominio respectivo. ¿Y qué nos interesa? Pues analizar esta función en los alrededores del valor 0. Por izquierda y por derecha. ¿Y qué pasa con la función y en ese también, ¿no? Cuando pues nos estamos acercando, la variable dependiente se está acercando a 0, a este valor donde no existe. ¿Ya? Y entonces, ¿qué se hace en este caso? Bueno, la función seno como tal, como ya lo miramos acá, es oscilante. Y está oscilando, toda la función seno siempre va a ser oscilante, va a estar oscilando entre menos 1 y 1. En todo su dominio, o si está modificada en una parte de su dominio, va a tener que oscilar entre menos 1 y 1. Y más aún, pues vamos a ver si sucede eso en los alrededores del 0. ¿Qué hacemos entonces numéricamente? Tomamos en cuenta estos valores, menos 1 y 1, y primero me pregunto, ¿en qué valores esta función va a ser 1? ¿Y en qué valores va a ser menos 1? ¿Ya? Respuesta entonces a esto, ¿no? Como esto prácticamente es un argumento y va a ser un ángulo, y nos olvidamos prácticamente de lo que va aquí por un momento, solamente por un momento, ¿ya? Ponemos aquí un puntico o algo, qué sé yo, no sé. Ahí va algo.